Les ruego el favor que me acompañen antes de decir unas palabras, hacer un minuto de silencio por los muertos esta mañana o ayer anoche en el trágico accidente en Antioquia. Por favor. Muchas gracias. Esta mañana tuve la oportunidad de hablar con el presidente Temer, expresarle a nombre de todos los colombianos nuestras condolencias a él, al Brasil, al fútbol brasilero. Estamos investigando realmente qué fue lo que pasó y las causas de este trágico accidente. Doctor Perfetti, yo no sabía que usted hacía investigaciones sobre premios Nobel de literatura, que los conectaba con las estadísticas. Me pareció muy buena esa relación. Pero después, escuchando sus palabras, me comencé a preocupar, porque todo lo que usted decía era lo que yo tenía anotado aquí para decir. Me dejó sin discurso, pero son cifras muy importantes y realmente qué bueno estar aquí eh, en este evento, en la consolidación del censo, de un esfuerzo tan importante y tan grande que se ha hecho. Es el censo, este censo es la operación estadística agropecuaria de mayor envergadura que jamás se haya hecho en Colombia. Y como lo dijo el doctor Perfetti, esto nos va a dar unas herramientas indispensables para poder desarrollar el campo colombiano. Y el campo colombiano es el futuro de Colombia, de eso no me cabe la menor duda. En un mundo que cada vez está necesitando más alimentos, donde no hay muchos países que tengan la capacidad de aumentar su frontera agrícola y sobre todo la producción de alimentos, pues ahí encontramos una oportunidad como ninguna otra. Y este censo nos va a dar las herramientas para poder aprovechar este campo y aprovechar esta gran oportunidad que se nos presenta. Yo he relatado en algunas ocasiones una anécdota que sucedió aquí, en Bogotá, en una visita del primer ministro chino, que vino a visitarnos. El presidente chino había estado también en Brasil. Y yo le pregunté por qué este interés de la China en América Latina y en Colombia. Y me dijo, con toda franqueza, me dijo, porque nosotros somos bastantes chinos, importamos una parte muy importante de lo que consumimos en materia de alimentos, el 60%, y estamos muy preocupados porque nosotros somos asiáticos y nos gusta planear, nos gusta ver qué va a pasar en el futuro, no en el futuro inmediato. Ustedes los latinoamericanos son muy inmediatistas, pero los asiáticos nos gusta planear a largo plazo y estamos muy preocupados porque no sabemos de dónde vamos a sacar los alimentos para alimentar a la población china. Y América Latina es una posibilidad muy grande, pero Colombia es uno de los países que tiene más posibilidades de convertirse en una despensa del mundo entero y por eso estamos visitando y queremos ver cómo podemos explorar la posibilidad de invertir, de ver cómo ustedes pueden producir más alimentos y vendernos más alimentos. Así me lo dijo con toda franqueza y era algo que ya nosotros sabíamos. La FAO había hecho un estudio donde identificaba 7 países, 7 no más, con un verdadero potencial de aumentar la producción de alimentos en el mundo. Uno de esos 7 países
era Colombia o es Colombia. Y por eso este censo viene como niño al dedo, que también coincide con algo muy importante para poder desarrollar el campo, y es terminar el conflicto armado. Si nosotros no terminamos el conflicto armado, no podemos desarrollar el campo. Buena parte del atraso que tiene el campo, de esa brecha que nos hemos empeñado en reducir entre el nivel de vida del campo y las ciudades, se debe al conflicto armado, se debe a la falta de inversión en el campo, se debe a que la gente se desplaza hacia las ciudades muerta de miedo por la violencia. Se debe a que una guerra lo que hace es precisamente producir atraso, producir sufrimiento e impide el desarrollo. Por eso una condición necesaria, básica, fundamental, para poder desarrollar el campo era acabar con el conflicto armado. Y fíjense la coincidencia tan feliz, que ayer, la semana pasada, firmamos el fin del conflicto y hoy estamos ya presentando la consolidación del censo en un libro que me gusta mucho que usted siga los principios de austeridad que hemos puesto en el gobierno, porque aquí en esto está todo el censo agropecuario. Y esto nos va a dar los instrumentos para poder desarrollar ese campo. Las estadísticas pues no las voy a repetir, son muchísimas. Doctor Perfetti mencionó muchas de ellas. Por ejemplo, eso que supimos que no estábamos cultivando 5.5 millones de hectáreas, sino 7.1. Y tenemos además estadísticas sobre cómo las estamos produciendo, que eso es otro de los temas muy importantes. ¿Cuánto estamos produciendo? ¿Qué productividad tienen lo que se está produciendo y qué más podemos producir en las áreas que no se están produciendo? Ese es el enfoque de todo este ejercicio y de todo lo que tenemos por delante como un inmenso reto y una inmensa oportunidad. Y por eso el fin del conflicto armado, pues, y la coincidencia con esta herramienta nos comienza a abrir unas ventanas muy interesantes. Y para quienes todavía dudan sobre la conveniencia de firmar esa paz y sobre los beneficios que le traen a los agricultores, a los campesinos, a los habitantes del campo, que ya son mucho menos de los que teníamos antes, pero que todavía hay un porcentaje muy grande de nuestra población viviendo en el campo, pues yo les diría que si leen con cuidado lo que está en los acuerdos, sobre todo el punto 1, cuando se inició esa negociación, nosotros teníamos previsto, y yo tenía previsto, que la negociación no iba a ser sobre ninguna política pública, no íbamos a hacer la revolución por decreto, pero cuando comenzamos con el entonces ministro de Agricultura, el doctor Juan Camilo Restrepo, y una serie de personas expertas en el campo, a estudiar qué era lo que las FARC tenían como su propuesta para el campo y qué teníamos nosotros como propuesta para el campo, encontramos algo que nos sorprendió, que no había muchas diferencias, que eso que pensaban muchos colombianos que las FARC querían un estilo soviético, esas cooperativas públicas y que todo el campo se iba a expropiar, nada de eso estaba dentro de sus propuestas. Y ahondamos un poco más en esas propuestas y nos dimos cuenta que ahí podría haber un punto de coincidencia. Comenzamos a negociar, yo acepté que se pusiera como uno de los puntos de la agenda el desarrollo rural integral,
porque además coincidíamos en que necesitábamos cerrar la brecha entre el campo y la ciudad, y coincidíamos en muchos de los objetivos, y fíjense que fue el primer punto en torno al cual nos pusimos de acuerdo, y nos pusimos de acuerdo relativamente fácil. ¿Y qué contiene ese acuerdo? Contiene cosas de sentido común, contiene cosas elementales. Cuando uno analiza lo que hay, es un plan de desarrollo para el campo. ¿Y qué tiene un plan de desarrollo para cualquier campo, aquí en Colombia o en cualquier parte del mundo? Sobre todo un campo que ha estado tan abandonado, sobre todo las zonas que no han tenido la presencia del Estado por causa del conflicto durante tanto tiempo. Pues tiene unos planes de llevar infraestructura, llevar vías, sistemas de riego, ampliación de la cobertura eléctrica, llevar internet, llevar los servicios básicos que provee cualquier Estado, llevar educación, planes de inversión en salud, en vivienda, en mejores escuelas, en acceso a agua potable, acceso a alcantarillado. Contiene estímulos para mejorar la producción agropecuaria o poner muchas de esas áreas a producir. Un programa de subsidios donde se necesiten, capital semilla, créditos, asistencia técnica, todo lo que todos conocemos que son los instrumentos para desarrollar el campo. Incentivos para el buen uso de la tierra. Ese es uno de los temas, yo diría, más importantes. Nosotros estamos acostumbrados a coger unas semillas y botarlas a ver cómo crece lo que hemos sembrado. La cultura de la calidad, conectarnos con los mercados, todo eso tenemos que hacer un inmenso esfuerzo. La producción, la productividad de nuestra producción, con muy pocas excepciones, es bajísima. Y la podemos aumentar con muy poco esfuerzo. Por eso también le hemos hecho una inyección de recursos y de trabajo a Corpoica, desde el primer momento, desde hace 6 años. Con el doctor Juan Lucas Restrepo dijo, mire, Corpoica va a jugar un papel fundamental si queremos que el campo tenga futuro. Tenemos que tener nuestra propia tecnología, nuestra propia investigación, y hoy, 6 años después, cualquiera de ustedes que vaya a ver qué se está haciendo en Corpoica, quedan asombrados. Están haciendo cosas importantísimas, importantísimas que ya tienen una aplicación real. Por ejemplo, cualquier campesino en cualquier parte de Colombia puede coger una muestra de tierra, enviársela a Corpoica por Servientrega, y Corpoica le responde para qué es apta esa tierra y qué tiene que hacer con esa tierra. Eso ya está funcionando. Y le pregunté al doctor Juan Lucas Restrepo, deme ejemplos de campesinos que ya hayan aumentado su producción por utilizar ese servicio, y me sacó una lista, y es impresionante, multiplican por 3, por 4, por 5 su productividad, solamente con ese servicio. Y eso lo que nos muestra es el enorme potencial que tenemos en el campo colombiano. De manera que el acuerdo con las FARC, la aplicación de ese primer punto es eso, es darle desarrollo al campo. Se va a crear una nueva jurisdicción agraria. Algunos dicen, uy, eso es para quitar la tierra a los que la tienen. No, es todo lo contrario. ¿Cómo sería que, siendo un país con vocación agrícola, un país eminentemente agropecuario, nosotros no teníamos una jurisdicción agraria, no teníamos jueces agrarios, nos tocó reentrenar jueces que pudieran dirimir
los conflictos de la tierra, y eso es precisamente para proteger la propiedad rural. Los jueces están ahí para proteger la propiedad, no para abolir la propiedad. Pero fíjense lo que significa que no teníamos hasta hace 6 años jueces agrarios en Colombia. Eso demuestra el abandono del campo colombiano durante tantas décadas, durante tanto tiempo. Se creó el Fondo de Tierras para darle a los campesinos tierras, campesinos que no las tengan. Afortunadamente hay campo para todos. Aquí no se va a expropiar a nadie, a nadie. Ese banco de tierras se va a alimentar de tierras extintas a ilegales, de baldíos, de tierras inexplotadas, tierras donadas. Aquí a nadie se le va a explotar, a expropiar. Y la gente dice, bueno, ¿y cuál fue esa mejora o esos cambios que se hicieron entre el primer acuerdo y el segundo que firmamos en el Teatro Colón? Déjenme muy brevemente citarles algunos, que son simplemente cambios o aclaraciones que deben dar todavía más tranquilidad a todo el mundo. Tal es así que la SAC me envió una carta el viernes pasado que dice, parte de la carta, vemos con satisfacción que nuestras inquietudes fueron consideradas y tenidas en cuenta. Y después apoyan el nuevo acuerdo, este es un mejor acuerdo que el anterior. ¿Qué se hizo? ¿Cuáles fueron los cambios? Se le dio más plazo para el desarrollo de la reforma rural integral, en lugar de 10 años, 15 años. Eso se hizo ¿con qué objetivo? De disminuir la presión fiscal, que es una de las metas que tenemos nosotros ya a nivel macroeconómico, de que todo esto no vaya a desestabilizar nuestra situación fiscal. Entonces dimos más tiempo simplemente para reducir la presión fiscal. Se aclaró que no se cambian las figuras de expropiación o de extinción administrativa, sino se mantiene lo que ya hay en la ley. Ahí no hay ningún cambio. Solamente se ratifica que lo que hay en la ley se mantiene. Se dejó explícito que nada afecta el derecho constitucional de los colombianos a la propiedad privada, porque aquí se había dicho que es que el acuerdo con las FARC iba a abolir el derecho a la propiedad privada. Ahí se queda explícito, nada afecta ese principio constitucional. Se priorizan las víctimas rurales, al fin y al cabo han sido los que más han sufrido el conflicto, para beneficios de la reforma rural integral, para el Fondo de Tierras. Se crea una misión de 3 expertos que nombra el gobierno, que va a proponer cómo regularizar los derechos de ocupantes y poseedores de buena fe, que ha sido uno de los temas que ha generado controversia. Se aclaró que el avalúo catastral se seguirá haciendo conforme a la ley. En fin, este acuerdo, el primer punto del acuerdo, lo que hace es también, junto con el censo, es abrirnos toda una oportunidad para desarrollar el campo, para mejorar las condiciones de vida de los colombianos que viven en el campo y para convertir el campo en un foco de progreso y de generación de empleo, en lugar de lo que ha sido tradicionalmente, que es un foco de pobreza y de desigualdad. Y lo podemos hacer, y lo podemos hacer relativamente rápido y fácil, si nos proponemos hacerlo, porque la oportunidad es infinita. Y ya lo estamos comenzando, estamos dando los primeros pasos en esa dirección. Cuando iniciamos todo el programa de Colombia Siembra, nos propusimos, porque le dije yo al ministro, no, seamos audaces. Me acuerdo, con Rafael estuvimos
Creo que era precisamente cuando se hizo la primera presentación de este censo. No, ¿por qué no nos ponemos unas cifras audaces? Sembremos 1.000.000 de hectáreas. Ya llevamos como 430.000 sembradas. Pero llevamos, hay ejemplos que son muy dicientes. Un ejemplo que yo conozco bastante bien porque he trabajado defendiendo a los cafeteros de Colombia prácticamente toda mi vida. Cuando llegué al gobierno, la producción de café venía de capa caída, venía bajando, 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 bajando. Íbamos a producir muy pronto menos de 6 millones de sacos. Eso pues era insólito en un país que ha sido el segundo productor de café por décadas, por siglos, que fuéramos a dejar desaparecer el café. Yo he dicho que el café es para Colombia lo que decía un presidente americano que era la General Motors para Estados Unidos. El café es nuestro producto insignia y tenemos que mantenerlo. Todo lo que el café nos ha dado, todo lo que ha producido, eso no lo podemos dejar desaparecer. Y el primer acto que hice como presidente de la República, a los 5 días de haberme posicionado, me fui personalmente a la Federación de Cafeteros, al Comité Nacional de Cafeteros, y dije, vamos a hacer un programa para reversar lo que está sucediendo y nos vamos a poner una meta muy ambiciosa. Vamos a producir entre 16 y 18 millones de sacos. Estábamos produciendo, ya íbamos a producir 6,5, casi 6. La cosecha de este año va a ser de 14,5 millones, o sea, de 7, prácticamente más del doble. La tendencia sigue aumentando. La productividad, que eso es lo más importante, se ha multiplicado por mínimo 2 y hoy los cafeteros tienen unos ingresos que jamás en su vida habían tenido, porque ha coincidido también con un buen precio internacional, con la devaluación y la producción más grande en los últimos no sé cuántos años. Entonces, ¿eso qué está produciendo? Unos ingresos para los cafeteros jamás visto y para la economía colombiana, porque esos ingresos cafeteros se traducen inmediatamente en más demanda de muchos productos. El cacao, llevamos ya de 10.000 hectáreas. El cacao colombiano, yo les he dicho a los cacaoteros, hagamos lo mismo que el café. Nosotros tenemos el mejor café del mundo y también tenemos el mejor cacao del mundo. Nos hemos ganado los premios en las ferias de calidad de cacao en los últimos 3 o 4 años como el mejor cacao del mundo. Promocionémoslo, hagamos el Juan Valdés del cacao y comencemos a aumentar nuestra participación en los mercados mundiales, que contrario al café, que está un poco estancada la demanda, en el cacao la demanda sigue creciendo y hay una oportunidad de oro. El arroz estábamos importando prácticamente ¿qué porcentaje? El 50%. Ya somos autosuficientes. Hemos aumentado la producción de arroz como nunca antes. ¿Y cuál es mi propósito, mi sueño en el corto plazo? Que esas 11 millones de toneladas que importamos de alimentos, pues no las tengamos que importar, sino que las podamos producir nosotros aquí en Colombia y las podamos inclusive comenzar a exportar los excedentes. Y eso es posible. Todo lo que estamos importando lo podemos producir y de una buena calidad y de una altísima productividad. Cuando uno va a ver en Corpoica o lo que se está produciendo en ciertas partes de los llanos orientales, la productividad de la soya, uno dice, no, es que no puede uno competir con Argentina. No, sí puede uno competir con Argentina. Hay unos costos inclusive más bajos. No hay productos, que Dios nos dio a nosotros un país muy especial. No hay producto, yo creo que podamos nosotros no producir con la mejor productividad del mundo entero. Por eso tenemos que aprovechar esto que se nos presenta
y nuevamente lo que hoy se está haciendo, que es que finalmente tenemos una radiografía de cómo estamos, porque si no sabemos cómo estamos, pues no podemos controlar cómo vamos a progresar. Y eso pues es lo que este librito nos va a permitir. Este librito y la paz. Con esos dos instrumentos y con ojalá la ayuda de todos los colombianos y sobre todo de todas las organizaciones campesinas, de las organizaciones indígenas, de los afrodescendientes, de todos los que saben cómo cultivar el campo y sobre todo saben cómo cuidar el campo. Eso es muy importante, que cuidemos nuestro campo, cuidemos nuestra biodiversidad, cuidemos nuestras fuentes de agua, cultivemos de una forma responsable y eso nos va a traer prosperidad a todos, a los habitantes de las ciudades y a los habitantes del campo. O sea que tenemos todas las condiciones para poderlo hacer. Hemos venido sembrando para que esas condiciones se den, creo que ya están presentes, pero por supuesto que nada es gratis, hay que hacer un inmenso esfuerzo. Pero sin lugar a dudas, con este censo pues nos va a quedar mucho más fácil la planeación, la priorización, focalizar la acción del Estado, qué productos, en dónde, todo lo que tenemos que desarrollar en materia de mercadeo, de todos estos productos, no solamente para el consumo interno, sino para la exportación, pero el potencial está ahí, las condiciones están dadas y lo que tenemos que hacer es aprovechar estas circunstancias que se nos presentan. De manera que les agradezco mucho, doctor Perfetti, a usted muchas gracias y a todos los 25.000 compatriotas que participaron en este inmenso esfuerzo. Ustedes escucharon varias anécdotas de los funcionarios del DANE tratando de ir a sitios donde nunca había estado el Estado. Yo me acuerdo de varias llamadas del doctor Perfetti, mire que es que la guerrilla no nos deja entrar a tal zona, a tal otra, que si puede interceder para allá en la Cuba para que los dejen. Entonces me tocaba ir a decir, mire, a los de las FARC, pues que eso es para que podamos cumplir con el acuerdo, entonces, y producía el efecto, entonces comenzaba, y fue un esfuerzo inmenso, pero qué bueno poder decir que se cumplió. Muchas felicitaciones y muchas gracias.